conmemoramos? Torneo Apertura 2009, fecha 20. Cerro Porteño fue a Ciudad del Este. 2009. 2009. 15 años. Pasó el tiempo. Cerro Porteño fue a Ciudad del Este. ¿Y qué pasó? Le gana 3 de febrero 1-0 con gol de Jorge Mono Brites, un amigo Atención. de la casa. Mi amigo. Parte Era final del partido, así Epa. lo festeja. Fue amonestado Arnaldo Pipo Jiménez, el arquero del 3 de febrero, que tenía en sus filas en aquel momento a Troadio Duarte, actual entrenador de Sol de América. De vuelta, fecha 20 de este torneo, Cerro con posibilidades de ser campeón, lleva el partido al este del país. Por supuesto, es una situación diferente porque en aquel momento el local era 3 de febrero, mucho público en aquel momento. Fecha 21, Cerro pierde contra Libertad y en la 22 le gana el 12 de octubre en el Defensor del Chaco, gol de vuelta de Jorge Brites, aquel torneo en el que Cerro se consagra campeón ganando 1-0, 2-1, Brites, Irrazábal, el Tigre Ramírez, entre otros. Creo que convirtieron así 23 goles Sí. en 22 fechas. Sí. Casi fue el pro 25 goles, uno de los promedios más bajos de un campeón. Esportivo 1-0 le decían. Claro, y Sí, ganó, sí, sí. y el Mono Brites fue el goleador del equipo. También cierto. sorprendiendo, Siendo volante, sí. siendo volante, y terminó saliendo campeón con Pedro Torre Armando.